Viernes, 15 de noviembre de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9536. Tipo, jurisprudencia. Relaciones poliamorosas. Si bien los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla generan una distinción de trato en relación con el matrimonio y el concubinato, son constitucionales. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de los artículos referidos que definen al matrimonio y al concubinato como la unión entre dos personas, pues excluyen las relaciones poliamorosas. El juzgado de distrito concedió el amparo al estimar que resultan discriminatorios. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reasumiera su competencia originaria. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla son constitucionales, pues si bien generan una distinción de tratamiento legal respecto a las relaciones poliamorosas, no está basada en una categoría sospechosa. Justificación. Las resoluciones de este alto tribunal en distintos precedentes respecto al matrimonio y al concubinato entre personas del mismo sexo no son aplicables al poliamor, pues las relaciones poliamorosas no se encuentran en situaciones equiparables a las relaciones monogámicas al tener diferencias sustanciales de operatividad. El concepto de poliamor tiene una operatividad distinta y más compleja, en la medida en que implica la gestión de vínculos no monogámicos, donde es necesario ponderar y gestionar las relaciones entre un grupo de personas equitativa y adecuadamente entre todos sus integrantes. La aplicación de las reglas del matrimonio y el concubinato que establecen presunciones y obligaciones específicas no sería apta para lograr la plena operatividad de las relaciones poliamorosas, pues lejos de generar un beneficio jurídico, afectaría la propia naturaleza del poliamor, ya que se limitaría a los supuestos establecidos en la referida regulación monogámica. Lo anterior no implica que solo las relaciones reconocidas legalmente a través del matrimonio o el concubinato se encuentren protegidas constitucionalmente. Toda persona tiene derecho a constituir una familia, la cual puede derivar de cualquier relación social que impere en el momento, sin que esto implique el desconocimiento como familia y su protección. Primera sala. 2 de 6. Registro digital, 202-9499. Tipo, jurisprudencia. Aguinaldo sin deducción impositiva alguna. El artículo 54, segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos, la obligación de contribuir al gasto público, ni la facultad del Congreso de la Unión de imponer contribuciones. Hechos. Un ayuntamiento constitucional del Estado de Jalisco reclamó la inconstitucionalidad del precepto citado, que prevé que las personas trabajadoras al servicio de esa entidad federativa y de sus municipios recibirán su aguinaldo sin deducción impositiva alguna. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 54, segundo párrafo, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, no viola la prohibición de exención o condonación de impuestos, la obligación de contribuir al gasto público, ni la facultad del Congreso de la Unión de imponer contribuciones. Justificación. De los artículos 28, primer párrafo, 31, fracción 4 y 73, fracciones 7 y 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los precedentes de esta sala, se concluye que debe diferenciarse entre la prerrogativa laboral consistente en que las personas trabajadoras al servicio del Estado de Jalisco y de sus municipios reciban su aguinaldo sin deducción impositiva alguna, que fue establecida en la norma impugnada por el Congreso local, y las obligaciones fiscales de todos los patrones del país, consistente en enterar al Servicio de Administración Tributaria el impuesto sobre la renta causado por sus trabajadores, incluidos los entes públicos que tienen ese carácter y cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional. La obligación constitucional de contribuir al gasto público recae en la persona trabajadora, y la patronal debe retener el impuesto aludido y enterarlo a la autoridad fiscal, sin que ello implique que el legislador local, en uso de su libertad de configuración,
no pueda otorgar beneficios a las personas servidoras públicas, por lo que debe entenderse que del impuesto sobre la renta se encargará la entidad empleadora. Segunda sala. 3 de 6. Registro digital, 202-9529. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales. Los artículos 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y 140 a 143 de su reglamento, no violan el derecho de acceso a la justicia. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la cual se negó a reconocerle el carácter de tercera interesada en el procedimiento de imposición de sanciones previsto en los artículos mencionados, y planteó su inconstitucionalidad al considerar que violan su derecho de acceso a la justicia, pues impiden que las personas afectadas por un deficiente tratamiento de su información personal participen en el referido procedimiento. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y 140 a 143 de su reglamento, al no incluir a la persona titular de los datos personales como parte tercero interesada en el procedimiento de imposición de sanciones, no transgreden el principio de acceso a la justicia. Justificación. Si bien el procedimiento de imposición de sanciones referido tiene origen a partir de las presuntas infracciones advertidas en los diversos procedimientos de protección de derechos y de verificación, lo cierto es que ello no faculta al titular de la información personal afectado para participar en él, porque constituye un sumario diseñado para que el sujeto obligado corrija las conductas desplegadas a fin de no cometerlas en futuras ocasiones. La secuela procesal únicamente está conformada por el Instituto, en su calidad de autoridad y el probable infractor. La imposibilidad de que el titular de los datos personales participe en el procedimiento sancionador no es inconstitucional, ya que dada su naturaleza ningún fin práctico tendría que lo haga. En tanto que en el procedimiento de protección de derechos, o bien, en el de verificación, la autoridad ya analizó y o reconoció la existencia de alguna vulneración a sus derechos, con la cual en términos del artículo 58 de la propia ley, puede acudir ante las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos en la vía resarcitoria que proceda, pues la resolución dictada en el procedimiento de protección de datos o de verificación es suficiente para que ejercite y acredite su legitimidad en el procedimiento indemnizatorio respectivo, con independencia de lo que la autoridad llegue a resolver en un diverso de imposición de sanciones, es decir, si se sanciona o no al sujeto responsable. Segunda sala. 4 de 6. Registro digital, 202-9502. Tipo, aislada. Becas económicas deportivas para deportistas de alto rendimiento. El requisito general para su otorgamiento previsto en las líneas de acción de YE, exhibir copia del registro único de deporte vigente, y el específico de la línea de acción de solicitud suscrita por el titular de la Asociación Deportiva Nacional respectiva, de las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023. Violan el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Hechos. A un deportista de alto rendimiento se le negó una beca económica deportiva al no acreditar el requisito general para su otorgamiento previsto en las líneas de acción de YE, y el específico para la línea de acción de las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2022, consistentes en la exhibición de copia del registro único del deporte vigente y de la solicitud de beca económica deportiva mediante escrito libre emitido por el titular de la Asociación Deportiva Nacional correspondiente, respectivamente, por lo que promovió amparo indirecto al estimar que se violó su derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, ya que no podía cumplir con dichos requisitos, pues extinguió la asociación a la que pertenecía y que se encargaba de tramitarlos. En revisión argumentó la falta de control de constitucionalidad ex oficio de la jueza de distrito, quien le negó la protección constitucional al considerar que necesariamente debía cumplir dichas exigencias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el requisito general para el otorgamiento de las becas económicas deportivas para deportistas de alto rendimiento, previsto en las líneas de acción de YE,
y el específico para la línea de acción de las citadas reglas de operación, violan el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Justificación. El artículo 4, 13º párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte, lo que necesariamente implica el establecimiento de medidas o mecanismos que garanticen a los deportistas de alto rendimiento el acceso a los beneficios económicos que en la materia se implementan. Esta apreciación es congruente con el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales Protocolo de San Salvador, del que deriva que los estados deben adoptar medidas concretas y orientadas a la satisfacción de los derechos culturales. La falta de previsión en el requisito general de las líneas de acción de YE, y el específico para la línea de acción de las citadas reglas de operación, de un procedimiento específico para que los deportistas de alto rendimiento puedan obtener una beca económica deportiva, cuando se extingue jurídicamente la Asociación Deportiva Nacional a la que pertenecían. Viola el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, porque los priva del referido beneficio económico por exigirles cumplir con requisitos que están fuera de su alcance por el hecho de que, en su tramitación, debe intervenir una persona moral extinta. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 202-9521. Tipo, jurisprudencia. Impuesto a casas de empeño. Los artículos 69T, 69T bis, 69T ter y 69T quater del Código Financiero del Estado de México y municipios que lo regulan violan el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar los preceptos referidos, que gravan el producto de la venta al público en general de los bienes dados en prenda, no recuperados por el deudor prendario. Mientras que uno sostuvo que los ingresos entran al patrimonio de la casa de empeño al momento de la enajenación, por tanto, el tributo recae sobre una auténtica manifestación de riqueza. El otro consideró que una parte se aplica al pago del mutuo y sus accesorios y el remanente queda a disposición del deudor prendario, por lo que no ingresan al patrimonio de la casa de empeño, lo que hace desproporcional la contribución. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 69T, 69T bis, 69T ter y 69T quater del Código Financiero del Estado de México y municipios, que regulan el impuesto a casas de empeño, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación. Las normas referidas regulan un impuesto directo dirigido a las casas de empeño que se determina aplicando la tasa del 5%. 5%. A la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación al público en general del bien dado en prenda. El incumplimiento del mutuo por parte del deudor prendario no implica que el bien pignorado ingrese al patrimonio de la casa de empeño, sino que la habilita para venderlo en nombre de aquel. Aplicar el producto al pago de las obligaciones pactadas, si queda un remanente, ponerlo a su disposición. El producto de venta es primero para el deudor prendario y luego, de manera concomitante a su aplicación, lo que ingresa al patrimonio de la casa de empeño es el equivalente al monto del préstamo y sus accesorios. La contribución no respeta el principio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Federal, pues objeto y su base los ingresos netos por la venta y la diferencia entre el monto del avalúo y el precio de la enajenación, respectivamente, no guardan correspondencia con la capacidad contributiva del sujeto obligado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro Digital, 202-9522. Tipo, jurisprudencia. Impuesto sobre nóminas. El artículo 9 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 no viola el principio de equidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al decidir si el mencionado precepto, que exenta del pago del impuesto sobre nóminas al Estado de Chihuahua, a sus municipios,
a sus organismos descentralizados y demás entidades paraestatales y entes de derecho público con autonomía derivada de la Constitución estatal, viola el principio de equidad tributaria. Mientras que uno consideró que sí lo viola, porque la exención que prevé es en beneficio exclusivo de un grupo de causantes y sin que exista una justificación objetiva al efecto. El otro determinó lo contrario, porque la medida se encuentra plenamente justificada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 9 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2020 no viola el principio de equidad tributaria. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los subsidios y exenciones fiscales en relación con el principio de equidad tributaria y el impuesto sobre nóminas. Además, considerando los motivos del legislador para mantener la exención del pago de tal gravamen en favor de los entes públicos, así como la interpretación de las disposiciones legales que rigen este tributo, se colige que el trato diferenciado se encuentra justificado. Porque los entes públicos estatales a los que se exenta del pago del impuesto sobre nóminas reciben recursos públicos, y tal condición tiene incidencia directa en costos operativos y en su disponibilidad para el cumplimiento de los cometidos estatales. Por lo cual se trata de sujetos situados en una posición distinta de la de los demás de carácter privado obligados a su pago. El legislador tiene libertad de configuración para elegir, dentro del ámbito de sus facultades, cuáles son las medidas de disciplina presupuestaria y de política fiscal convenientes a los intereses del Estado, considerando las consecuencias de la exención y su impacto en el monto de la recaudación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.